Buen ¿Cómo día. está, Antonio? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por atendernos. Estamos viendo cómo ya el coronavirus, el COVID, ingresa de lleno en la política, con algunos nombres, algunos que por suerte por ahora son negativos. Ahora, el negativo hay que repetirlo, ¿no? En general, sí, depende de cuándo se hizo la prueba y cuándo, digamos, tuvo el contacto con el caso positivo. Mm, Pero en general, sí. sí. Por ejemplo, el caso María Eugenia Vidal, Sí. que estuvieron reunidos Horacio Rodríguez Larreta, Lustó, Monzó, Jorge Macri, que además todos habían dicho que habían mantenido distancia. Ujú. Se hicieron ayer, entre ayer y antes de ayer, se hicieron el primer test todos negativos. Y la probabilidad es que sean negativos, Y pero hay que bueno, esperar, existe ¿cuántos días habría que esperar es para que un depende del segundo? periodo de incubación. En realidad, el promedio Mm, aproximadamente son 5 días. mm, Y en general la persona comienza a mm, transmitir el virus mm, en 48 horas antes del comienzo de mm. los síntomas, cuando tiene Cuando síntomas, tiene ¿verdad? síntomas. Claro, pues Exacto, Vidal era sintomática, es por Exactamente. eso. asintomática. Por Campbell eso. también. ¿Por qué la pareja de una persona, es decir, comparte casa, comparte vida íntima, comparte espacios permanentemente, puede no contagiarse? Sí, 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 puede no contagiarse. Eso depende mucho de la susceptibilidad de la Mm, persona. De todas maneras, estamos hablando de un virus que es bastante mm, contagioso. Por eso es tan importante cuidarse con medidas de mm, distanciamiento físico, uso de tapabocas y tapanariz. Así que en realidad uno lo que ve muchas veces es que ha aumentado la circulación viral. ujú, De hecho, hoy ya es la principal forma de ujú. transmisión, donde Sí. no se puede saber, digamos, de dónde Sí, viene. sí, no, ya está, en Y la calle, sí. y por lo tanto, digamos, uno tiene que cuidarse siempre, Mm, siempre. Sí. Entonces, a veces uno ve, es cierto, muchas veces en la política, fotos de funcionarios, sí, de de- gente que no están cuidándose del como lo presidente, debieran hacer. del Sí, sí, presidente, sí, por eso yo creo que ahora hay que bajar un poco ah, hacia la tierra sí, y nada, y sí, realmente comenzar a concientizarse de que, además hay que dar el sí. ejemplo, es Mm. así. Sí, hace un ratito hablábamos si, porque por supuesto ahora también están los cruces, que si los runners, si no los runners, si los locales de ropa, y en medio de todo esto un viceministro de Salud de la provincia que dice que compra cuarentena hasta el 15 de septiembre. Pregunta, ¿qué pasa si, como el periodo de incubación o de contagio es de 15 días, qué pasa si de golpe se cierra todo 15 días? Todo, absolutamente todo 15 días. Aún así, digamos, digamos, en teoría, digamos, el confinamiento y la cuarentena lo que hace fundamentalmente es reducir drásticamente la Mm, velocidad de propagación. Pero esto no quiere decir que se elimine mm, el virus sigue estando allí. mm, Sí. Entonces, y por otro lado, yo diría, Antonio, que es mm. absolutamente inviable hacer eso. No, pero eso es otro tema, sí. Yo también coincido que es inviable. Pero digo, tratando de imaginar si En hay 15 realidad, días donde no sale una sola persona a la calle, por supuesto que también es irreal, ¿qué pasa con el virus? bueno, en ese caso, digamos, en ese caso, todos aquellos que estarían, digamos, en su periodo de Mm, incubación tendrían, digamos, la enfermedad. Con lo cual, si uno prolongara, en realidad habría que prolongarlo un poco más de 15 ujú, días, ese confinamiento absoluto, total, cierre total. Sí, uno detendría rápidamente, bajaría el famoso número de mm, reproducibilidad, que es el R0, a mucho mm, menos de uno. Sí. Definitivamente esto se podría mm. hacer. El Sí. tema de nuevo es cuán viable es hacer eso. No, Ahora, inviable. Hoy es inviable, me parece, ya a esta altura. Y hoy es mucho más inviable que hace Mm, 2, 3 meses, mm, ¿eh? mm. Ojo. ¿y cuánto influye encima, buenos días, Rubinstein, ¿Qué em, tal? el tema de que estamos ya ahora transitando el invierno? Porque lo que decía Kreplak, el funcionario de provincia, es compro hasta el 15 de septiembre, como diciendo, bueno, salgamos de esta etapa invernal y después sí se puede empezar a flexibilizar. ¿Esto es así? El invierno por ahora no parece haber influido de Mm, manera, digamos, muy importante en la trayectoria de esta pandemia. Bien. Si bien es cierto que los coronavirus tienen mayor sensibilidad en mm, el verano, en las temperaturas más altas o en los climas más húmedos, mm, esto no es o sea, en el sentido de que mm, resisten menos, esto no es lo que se está viendo en países mm, tropicales como Brasil, por ejemplo, y muchos otros. mm.
En esta primera oleada del virus, la temperatura no parece tener una influencia decisiva, tal vez influya mínimamente, pero realmente no parece ser el caso en esta primera pandemia. Luego, en otras oleadas sucesivas, probablemente este virus se acomode más a ser un virus invernal. Perdón, como el virus de influenza. ¿De cuántas oleadas podemos estar hablando? Y no, yo creo que va a haber, digamos, depende de la magnitud. Esta es la primera oleada, va a ser la más fuerte. Probablemente haya rebrotes y seguramente, aunque no lo sabemos, porque realmente desconocemos todavía muchísimas cosas de este virus, se vaya acomodando a ser un virus invernal como los otros coronavirus, los primos de este SARS-CoV-2, que son más bien virus invernales. De hecho, los coronavirus son los causantes, digamos, muy frecuentes del resfrío común, que básicamente se da en invierno. Sí. Rubinstein, ¿está el sistema cerca de un colapso, el sistema sanitario? No, en este momento no. Que lo que nos dicen es que en 4 o 5 semanas el sistema con esta progresión colapsa. Es muy difícil, realmente es muy difícil, Antonio, predecir esto. De hecho, fijémonos, yo siempre tuve bastante cautela en tratar de no adelantar números, porque se vienen revoleando números y predicciones de hace ya 2 meses que no se terminan cumpliendo. Y no se terminan cumpliendo porque no está muy clara cuál es la trayectoria de la epidemia ni cuál es la verdadera velocidad de propagación. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que la cuarentena lo que hizo fue aplanar esa curva y partimos de una velocidad, de una curva muchísimo más modesta en cuanto a número de casos, que recién comenzó a madurar en las últimas semanas, donde se viene empinando. Ahora, ¿por qué se viene empinando? Se viene empinando por la evolución natural de cualquier epidemia, con el aumento de... Pero también se viene empinando porque se están buscando activamente los casos en el epicentro de la epidemia, que es el AMBA. Eso sucede en la Ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano, donde, por ejemplo, ¿cuál es el índice que podemos ver para poder reconocer que por un lado hay circulación viral y por el otro lado se están buscando activamente los casos? En que la positividad de los test es muy alta, está en el 40-50% en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Esto quiere decir que se están buscando los casos y la mayoría de los contactos, que habitualmente están asintomáticos, también dan positivo. Digamos, ¿cuándo vamos a empezar a ver que la cosa se empieza a controlar? Ampliación, digamos, muy importante, tiene que ampliarse mucho los testeos y tiene que empezar a bajar la positividad de los test. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las estimaciones del R0, número digamos, que define la propagación y cómo contagia y cómo va avanzando el virus, lo que se ve es que está en 1.1. Es bastante bajo. Si bien cuanto es mayor de 1, se ve una progresión de la epidemia y un aumento del número de casos, 1.1 es relativamente bajo. Era 1.3 hace unas semanas. Entonces, lo que se está viendo, y eso se ve en el número de casos en la Ciudad de Buenos Aires, está más o menos estabilizado el número desde hace ya largas 3 semanas. Pero Rubinstein, en la conferencia de prensa, después nosotros escuchamos al ministro de Salud, a Quirós, que el título es "Lo peor está por venir", y la verdad que es una frase que todo eso que usted dice después no se condice con el anuncio, entonces. Bueno, pero digamos, veamos la realidad de las cosas. Hasta este momento lo que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires, no así en la provincia, es que, digamos, el número de casos más o menos está entre 450 y 550 desde hace 3 semanas o inclusive un poco más. Esa es la realidad. Y si no es que no se esté testeando, se está testeando bastante. Mucho menos de lo que habría que hacerlo, porque si no, no tendríamos 40 o 50% de positividad. Pero se está testeando mucho. Ahora, es lógico, está aumentando el número de casos y va a seguir aumentando. Y también van a aumentar las internaciones y las muertes. El tema es cuál es la velocidad de propagación. Por eso sigo insistiendo en que hay que tener indicadores objetivos para poder evaluar cuándo endurecer las medidas. Por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva. Creo que hoy está en 146 en el sector público en la Ciudad de Buenos Aires, sobre entre 300 y hasta 400 camas. O sea, digamos, en el peor de los casos todavía está un poco menos del 50%.
Lo mismo está en el sector privado, está más o menos parecido. De las dedicadas a COVID-19, de las dedicadas a... O sea, en este momento el sistema no está cerca del colapso. Ahora, por supuesto que hay que mirarlo, hay que monitorear las cosas de manera muy estrecha y tomar las medidas con la suficiente anticipación. Pero no generemos climas apocalípticos. No digo que esto no pueda pasar, pero seguramente no utilicemos solo la curva de casos y menos generemos miedo, porque digamos lo mismo que lo que comentó creo que fue el viceministro de la provincia, es absolutamente inviable prolongar la cuarentena. Seguro. 3 meses. O sea, no sé qué, ya no se está cumpliendo ahora. No se está cumpliendo en la provincia de Buenos Aires, claramente. Muchos miran la ciudad, vayan a caminar el Gran Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires más profundo, no existe absolutamente nada de cuarentena, pero hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo, por eso digo, hace tiempo. Entonces, digamos, comenzar a retarnos, o decir los corredores, los runners, cuando esto además es desde hace 10 días. Aún sí. Cuando esto pudiera generar un efecto, digamos, en el aumento de la curva, supongamos, cosa que ya se ha visto, que correr al aire libre tiene bajísima contagiosidad, pero aún si este fuera el caso, tampoco lo podríamos ver todavía, esto recién lo empezaríamos a ver de acá a 10 días. Rubinstein, muchas gracias, muy atento. No, gracias a usted. Gracias, el doctor Rubinstein.